¿Qué relación tiene con Ciudad Rodrigo? Pues vamos a ver. Aquí lo que he encontrado de momento es que nací en los albores del siglo XX en la pequeña ciudad castellana de Salamanca, donde mis padres trabajaban en una fábrica de curtidos. Y esto suponía estar ajeno a los avances que comenzaban a imponerse en las grandes capitales del país tras el fin de la Gran Guerra. El acontecimiento bélico, más allá de las pérdidas humanas, las enfermedades y la miseria económica que acarreó la mala distribución de la riqueza generada por la supuesta neutralidad de España, supuso para las zonas urbanas un avance hacia la modernidad. Mi segundo cuento, que es Margarita, la varita de las viñas, que está ilustrado por mi hija, porque, bueno, me enrollo un poco, porque cuando era pequeña ella me decía: mamá, no me leas los cuentos de la librería, sino invéntatelos. Entonces aquel día pues me levanté, lo escribí y hace 2 veranos lo encontré entre sus libros y le dije: Alba, mira, he encontrado el libro de la vaquita Margarita, y me dijo: oh, pero lo habías escrito, mamá. Le digo: sí, me levanté, lo escribí y le digo: si me lo ilustras, lo hacemos el apaño y lo editamos. Entonces le presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y le pareció una idea estupendísima y nos lo apoyó y bueno, pues lo tenéis aquí. Luego os enseño un poco. Diego el mochilero es un contrabandista de café que solo trata de sobrevivir. Esta es una historia de contrabando en la frontera hispano-portuguesa en los años 50. La raya. La ribera lleva mucha agua y la lleva deprisa, como si un gigante hubiera meado más arriba. El brillo de la luna se refleja a trozos en movimiento, como espejuelos de un vestido de una danzarina del vientre. Diego se sienta en una piedra grande, entre unas adelfas, medio recostado y concentrado en el murmullo del agua. Escucha la voz de un cárabo, el chillido agudo seguido de un ulular intenso. Después escucha a su pareja, respondiendo desde el otro lado del río. Se imagina a los 2 cárabos hablando entre ellos sobre los hombres, diciéndole uno al otro: aquí ya está el español, y el otro respondiendo: aquí está también el portugués. Ellos pueden atravesar fronteras sin que nadie los detenga. Pueden escoger entre los ratones españoles y portugueses. Se pregunta cómo sería la vida si no hubiese frontera. Si pudiera pasar al otro lado... Vale, es cortita. Como una muñeca rota a la que le faltan manos, como una niña inquieta que se embadurna de barro, como el cervatillo herido, como el toro enjaulado. Estoy detrás del miedo, con mi cuerpo temblando. 1 año ya sin ti, no te olvido, te siento. 1 año ya sin ti, no pasa rápido el tiempo. El dolor es infinito, siento tanto perderte. Te quiero, necesito, chiquinina, quiero verte. Chiquinina, yo quiero verte, tenerte siempre a mi lado. Sabes lo que siento por ti, yo nunca te he olvidado. Tú eres mi canción de amor, mi sentido de la vida. Chiquinina, ven a mí y cierra pronto esta herida. La historia del carnaval de Ciudad Rodrigo, y he escogido una parte que me ha llamado un poco la atención, que habla de la siniestrabilidad carnavalera. Un apartado que dice: cogida, accidentes y tratamiento sanitario. Ni que decir tiene que la mayor incidencia del carnaval han sido siempre las cogidas provocadas por los toros, y que además de sustos han producido más de una desgracia. Desde antiguo, y en concreto desde principios del siglo XX, se utilizaba tanto el servicio de las farmacias y botiquines como el de los bomberos voluntarios en la calle Madrid. ¿Y esto por qué? La razón es muy simple. Nuestros bomberos nacieron surgiendo en modelo portugués y sus primeros fundadores tenían ese origen. Incluso su primer presidente fue el señor Amaro, de procedencia lusitana. Pues bien, los bomberos portugueses siempre han tenido y siguen teniendo funciones sanitarias, y por ello los heridos de nuestro carnaval eran atendidos en primera instancia en el Parque de Bomberos Voluntarios, instalado en la calle Madrid, donde en su amplio local se celebraron también bailes de sociedad. Como se cuenta en la historia de nuestro carnaval, numerosos heridos pasaron por dicho parque de bomberos, como era costumbre, donde estaba instalado el servicio sanitario a expensas y cargo de la benemérita institución. Una institución, dicho sea de paso, siempre ejemplar y que con gran desinterés ha prestado y sigue prestando servicios siempre arriesgados en nuestra ciudad y comarca. Asimismo, desde épocas históricas se resolvían también los problemas sanitarios con la asistencia al entonces Hospital de la Pasión, en el que se salvaron no pocas vidas. Posteriormente, presbiterial. Bueno, 25 razones para seguir muriendo. ¿Vale? Y bueno, tiene 25 capítulos, cada uno con un título así, una palabra, un poco... Y he elegido el 22, que se llama Pueblo. A ver qué cuenta del pueblo, no lo olvido. El ser humano es un animal de relaciones, un animal social. Los hombres y mujeres han creado, no sin dificultad,
comunidades que le han ayudado a ser más consistentes en un medio que les agredía y les proporcionaba el sustento a la vez. En el nomadismo primitivo, el hombre se desplaza tras los animales salvajes de los que se alimentaba cazándolos, formando pequeños pueblos. Cuando los pueblos se hacen sedentarios, se asientan en lugares concretos. Va tomando el nombre la palabra pueblo, los lugares geográficos tomados por las comunidades humanas. A los pocos días, Alberto y Carolina ya paseaban por la ribera del río. Entre chopos cansados de estar de pie, entre fresnos y álamos que parecían tener carencia hacia el cauce, inclinándose ante el profundo caudal, casi con majestuosa pleitesía. Otros caminantes se cruzaban a su paso, parejas como ellos, personas ancianas que andaban a paso ralentizado, taciturnos nocturnos ansiosos de reflexión, paseantes de perros sujetos por correas que escrutaban al resto de paseantes, algún mendigo sin hogar que buscaba dónde pasar la noche. Todos encontraban allí un motivo que les atraía y los llevaba a estar cerca de aquella corriente de agua inagotable, siempre viva y en permanente movimiento. El terreno estaba alfombrado de un césped verde y cuidado, salpicado de hojas amarillentas recién caídas. En medio de aquel escenario natural se encontraba una especie de chiringuito con una terraza equipada de sillas y mesas de hierro negro y desde la cual se podía contemplar el discurrir del río a la vez que se apreciaba perfectamente el perfil del centro de la ciudad. Os contaré una historia, de esas que pasan de padres a hijos, que se cuentan en las noches de serano, al pie de la lumbre, cuando las palabras son capaces de calentar el alma. Lo que os voy a contar ocurrió hace muchos años, en Ciudad Rodrigo, cuando el puente sobre el río, ese que llaman romano, todavía no estaba completo. En aquel entonces, 4 ojos del puente eran de piedra y el resto obra de carpintería, por lo cual cada 3 menos 2 la construcción estaba en ruinas. Aquel año de 1626, el río Águeda había tenido uno de sus frecuentes ataques de furia. El Águeda montaba en cólera de vez en cuando. Nadie sabía muy bien por qué, aunque no faltaba quien le echara la culpa al regidor del pueblo, a los pecados del amo o incluso a las brujas que venían a veces con los pastores desde el norte. El caso es que el Águeda... La autora de esta novela nace en Madrid en 1971. Madre de familia, secretaria de profesión y actriz de afición. Escribe esta novela en 2020, durante los meses del confinamiento por el virus del COVID-19. En ella tuvo un efecto catártico y se animó a publicarla cuando algunos amigos, unos pocos lectores escogidos, la convencieron de que también podría provocarlo en los demás. No soy escritora, he escrito una novela porque tenía una historia que contar. Esto es una introducción. Se escribe entre el cielo un pájaro azul. Amanece de nubes blancas. He cruzado tu cuerpo por el umbral de la tierra. 9 campanadas para una distancia mínima, donde recojo del aire los besos que nos dimos. Me faltarás cuando te nombre, cuando me parpadee el amor como tormenta. Me faltarás donde vaya, siempre. Dormiré en sábanas de azúcar para orientar mi locura hacia tus brazos. Me faltarás y el cielo será una bandada de pájaros azules. He elegido este poema, que es muy simpático, porque es sobre la Feria de las Sandías en Ciudad Rodrigo. Dice: apoyado en el petril del viejo puente romano, veía pasar el agua del Águeda río abajo. Estaba en Ciudad Rodrigo llena de gente y encanto, para mí que allí llegaba del pueblo siendo muchacho. Cuando en la ciudad pasaba, la absorbía trago a trago, yendo de la admiración al asombro y aún al pasmo. Las murallas, el castillo, la catedral, los mercados y sobre todo, a lo lejos, el puente de San Giraldo, por donde el tren asomaba, sudoroso y acezando. Había abajo del puente siempre mujeres lavando. ¡Qué emoción representaba para mis escasos años aquella imagen del tren entre encinares fumando! Era en el mes de septiembre, escurriéndose el verano. La feria... perdido, vagando por el casco histórico de una ciudad. Es tan esquivo como esa felicidad que se me resiste, y tan escurridizo como esos sueños utópicos que cada mañana huyen de la realidad, pero que regresan cada noche, como el gato que recuerda su camino a casa.
Mi empeño en posponer el cortocircuito que me genera el querer encontrarle sentido a un 14 de febrero, para así intentar descifrar el algoritmo que desbloquee tu felicidad. Como el gato al que no le importaría desvivirse cada uno de sus días, demostrando su amor con ronroneos. El magnetismo de tu sonrisa, consiguiendo que un café quedara enfriándose, mientras yo acudía a tu búsqueda, pasando por alto que al menos por un momento me sentiría una vez más en el lugar correcto, como el gato que acude confiado a ti y que parpadea despacio cuando todo está bien. Un poema de la escritora Pilar Salazar González, del libro Latidos de Amor, que es de poemas, y se titula Maritas con P de paz. Perdidos en el tiempo, maritas abandonadas recuerdan las plantas secas. Encima de sus tejados, donde hubo cañones y guerras, plácidamente posadas las palomas a la par representan. Y a la hora en que hace tristeza, vengo a la sombra de las penas a esperarme. Mucho tiempo, igual que el polvo, me cae sobre los hombros. Me quedo tan largamente mirando el camino que a lo lejos veo que no viene nadie, que todavía no vengo. Y así otra tarde, mañana volveré, tal vez de nuevo hará mucha soledad y nadie habrá en el sendero. Un día cualquiera. Una porción de la historia de Ciudad Rodrigo y verlo desde el punto de vista pues, de quien era regidor en aquel momento. Y me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, pues lo voy a poner ahí a ver si alguien lo coge. Y nadie lo cogió. Así que ese es el texto que voy a leer yo. ¿Vale? Carnaval. Sucesos de los novillos. Recuerdos de hace un año. Cafés de Madrid en una noche de máscaras. Lo de Cafés de Madrid no lo voy a leer. Voy a leer lo de Carnaval. Ha pasado el Carnaval, cuyo frío intenso no ha impedido a los aficionados de la ciudad y pueblos inmediatos sufrir todo el rigor de la intemperie sobre un mal tablado durante 4 horas o 5.